Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy elegí una receta que para muchos es inseparable de las fiestas de fin de año: el pan dulce. Esta versión no es una adaptación ni una reinterpretación moderna. Es la receta de doña Petrona C. de Gandulfo, realizada tal como ella lo explicaba en un viejo registro del programa Buenas tardes, mucho gusto, hoy conservado en el archivo del canal Encuentro. Un pan dulce hecho con tiempo, con paciencia y con la lógica de otra época, sin atajos, sin versiones rápidas, respetando el paso a paso original. Y los ingredientes para preparar un pan dulce grande de 1,8 kg son los siguientes: 800 gramos de harina común 4 ceros, 150 gramos de azúcar, 70 gramos de levadura fresca prensada, 120 gramos de manteca o mantequilla, 150 gramos de leche, 3 huevos, la ralladura de un limón, una cucharadita de extracto puro de malta, una cucharada de agua de azahar y una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de sal. Para el relleno, 200 gramos de pasas de uva, 100 gramos de las grandes y 100 gramos de las pequeñas, 100 gramos de pasas sultaninas o pasas rubias, 100 gramos de nueces y 2 cáscaras de naranja abrillantadas. Se coloca la harina sobre la mesada y se forma una corona. Y se agrega la sal sobre la harina por fuera del borde de la corona. En el centro se incorpora la manteca, que debe estar blanda a temperatura ambiente, junto con el azúcar, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Se añade el extracto puro de malta, que mejora el sabor y el color y contribuye a que el pan se mantenga tierno por más tiempo. Se agregan ahora los 3 huevos, que según indica doña Petrona deben ser más bien chicos. De lo contrario, puede ser necesario añadir un puñado más de harina. Se mezclan bien estos ingredientes. Y en una cacerolita aparte se coloca la levadura. Se le agrega la leche y se deshace bien con los dedos sobre el fuego solo para entibiar. Esta mezcla se incorpora luego a la preparación anterior, tomando de a poco la harina de los bordes hasta formar una masa. Se amasa bien durante unos 10 minutos. Hoy se ha puesto de moda llamar panettone a cualquier pan dulce. Sin embargo, se trata de preparaciones distintas. El panettone tiene un origen y técnicas muy específicas, propias de la tradición italiana. El pan dulce que hacemos en Argentina está más emparentado con el pan dolce genovés que con el panettone milanés. Una masa enriquecida, trabajada con levadura, de miga más compacta, pensada para la cocina doméstica y para el protagonismo de las frutas y los aromas. No es una versión menor ni simplificada, sino una tradición propia, nacida de la inmigración y adaptada a nuestras mesas. Una vez bien amasada, se forma un bollo. Se coloca dentro de un recipiente y se deja leudar, bien tapado en un lugar templado, hasta que duplique su volumen. Cuando la masa está bien hinchada, se la desgasifica y se la amasa apenas. Se vuelve a formar un bollo y se deja fermentar por segunda vez, bien cubierto, hasta que duplique nuevamente su volumen. Mientras tanto, preparamos el relleno. Picamos las nueces, no demasiado pequeñas, simplemente rompiéndolas con las manos. Cortamos también en cubitos las cáscaras de naranja y en mi caso también de limón.
En el programa Buenas tardes, mucho gusto, doña Petrona presenta esta como una versión económica del pan dulce. No lleva almendras ni avellanas. Y las cascaritas de naranja y limón, que en este caso estoy usando, también son caseras. Además de ser muy ricas y perfumadas, ayudan a bajar bastante el costo final del pan dulce. De todos modos, ella misma aclara que la receta puede adaptarse si se desean incorporar ingredientes más caros. Una vez leudado el bollo por segunda vez, se lo abre bien estirando la masa con las manos. Y se cubre con las frutas, las nueces, las cascaritas abrillantadas y los distintos tipos de pasas de uva. Se distribuye todo de manera pareja y se enrolla. Ese mismo rollo se vuelve a enrollar sobre sí mismo y se amasa suavemente para distribuir la fruta de forma uniforme. Doña Petrona menciona el tipo de pasas que utilizaba y destacaba especialmente una variedad que hoy ya no se consigue con tanta facilidad, las pasas con semillas, que para ella eran las más ricas. Aclara incluso que se las quitaba una por una antes de usarlas. Hoy existen algunas variedades que todavía pueden encontrarse con semillas, como la moscatel, aunque ya no son tan habituales ni fáciles de conseguir en las casas de repostería, donde predominan las pasas sin semillas. Una vez bien distribuida la fruta, se forma un bollo y se deja leudar por tercera vez. Cuando está listo, se lo desgasifica amasándolo apenas, solo lo necesario para darle forma al pan. Se lo coloca sobre una chapa enmantecada y enharinada, se lo cubre y se deja leudar por cuarta y última vez, hasta que esté bien hinchado. De estos 4 leudados, dice doña Petrona, depende el éxito del pan dulce. Una vez listo, usando un instrumento bien afilado, se le realiza un corte en la parte superior en forma de triángulo. Y se pinta luego todo el pan con huevo batido. Para mantener mejor la forma del pan, se puede colocar una franja de papel para hornear alrededor, sujetándola con 2 alfileres y sin ajustar demasiado. Antes de llevar al horno se rocía con abundante manteca derretida. Se cocina primero en horno suave a unos 150 a 160 grados, hasta que tome color. Luego se le retira el papel, se sube la temperatura a horno moderado, unos 170 a 180 grados, y se continúa la cocción. El tiempo total de horno es de aproximadamente 1 hora. Finalmente se deja enfriar. El pan dulce ya está listo, una miga pareja, húmeda, con muchas frutas y aromas. Hoy también es habitual ver pan dulces cubiertos con glaseados abundantes y cargados de frutas secas y frutas abrillantadas. Son versiones vistosas pensadas para llamar la atención, pero creo que para eso ya están los turrones y las demás chucherías dulces de la mesa. En Argentina muchas veces llega el brindis y ya no queda lugar para un bocado más, pero el pan dulce siempre encuentra su momento y muchas veces queda para el día siguiente, para acompañar los mates del 25 a la tarde. Conservar estas costumbres, recetas y estos tiempos también es una forma de mantener vivas nuestras tradiciones. Gracias por acompañarme una vez más y los invito a compartir sus pensamientos, recuerdos y sus propias costumbres alrededor del pan dulce. Me encanta leerlos y espero sus comentarios. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y nos vemos el año próximo en un nuevo video. Chao, hasta luego.